Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos al Centro de Investigación Torática, Bendición Teshuvah Israel. Yahuwah ha sido Tov, Él ha sido bueno, Él es bueno. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Estamos prácticamente terminando el 11º mes, el mes número 11, y el mensaje que hemos tenido durante todo este mes ha sido: canaliza los sufrimientos positivamente y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Hazak, hazak, vení hazek. Sé fuerte y continuemos fortalecidos. Canalizar los sufrimientos positivamente y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Venimos de estratos religiosos arraigados a las creencias de hombres, y ellas no nos han permitido como crecer. Pero quiero que hablemos hoy de la parashá número 46, que tiene por nombre Ekev. Número 46, que tiene por nombre Ekev. Y Ekev significa ¿por qué? O porque. Esta porción se encuentra en Devarim, Deuteronomio capítulo 7, verso 12 al capítulo 11, verso 25. Hoy vamos a estudiar esta porción y quiero que por favor tomen lápiz, papel, escriba, porque esto se va a poner un poco bueno. Hemos hablado mucho del ser, de la persona, de la intervención divina con el hombre. Y comienza diciendo Devarim, Deuteronomio 7:12, y será porque han escuchado estos derechos, presten atención a esta palabra, mishpatim en hebreo, derechos, y guardado y puesto por obra, Yahuwah Eloheja guardará contigo el pacto y la bondad que juró a tus padres. A esto préstele mucha atención, por favor, porque cuando yo leí este verso, quiero volverlo a leer para ustedes. Dice, y será porque han escuchado, o sea, esto es el resultado de, eso significa prácticamente Ekev, la porción, la parashá. Y será porque han escuchado estos derechos y guardado y puesto por obra, Yahuwah Eloheja guardará contigo el pacto y la bondad que juró a tus padres. Ahora, partiendo de este verso, la pregunta que surge es: ¿qué se necesita entonces para que Yahuwah guarde el pacto y la bondad que juró a nuestros padres? ¿Qué es lo que necesitamos para ello? Hacer oraciones continuas, hacer ayunos, estar de rodillas. ¿Qué es lo que realmente se necesita para que Yahuwah, Él, guarde el pacto y la bondad que juró a nuestros padres? ¿Qué es lo que se necesita? Sencillo: escuchar, guardar y poner por obra los derechos. Eso es lo que se necesita para que Yahuwah guarde el pacto eterno que hizo con mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que la bondad de Él esté sobre mi vida todo el tiempo. ¿Qué es lo que necesito? Fácil: escuchar, guardar y poner por obra los derechos. Poner por obra los derechos. Ahora, para poder entender, hablar de los derechos, porque hay que entender lo que dice realmente el hebreo. Hay que hacernos la pregunta entonces: ¿qué son los derechos? ¿Qué son los derechos? La palabra hebrea para derechos es la palabra mishpatim. Mishpatim. Usted sabe que en las escrituras usted va a encontrar mitzvot, mandamientos, hukim o hukot, decretos. Va a encontrar usted mishpatim, derechos. Ahora, ¿qué es mishpatim realmente? ¿Qué es esta palabra mishpatim? Son los derechos, o sea, se traduce como los derechos, son instrucciones relacionadas con el trato entre el hombre y su prójimo. Cuando se lee en las escrituras la palabra mishpatim, se traduce como derechos, pero son derechos que hay o trato que hay entre el hombre y el prójimo.
O sea, en pocas palabras, esto quiere decir que es todo lo que tiene que ver horizontalmente. Yahú me está dando a mí una mitzvah, o me está dando un mandamiento que se llama mishpatim, que son derechos, son los derechos que tiene mi prójimo y cómo yo debo de tratarlo a él. Si yo trato al prójimo de la manera correcta, si yo trato al prójimo según lo que dice el verso, dice, y será, porque han escuchado estos derechos, no dice estos mandamientos, no dice estos decretos, en el hebreo dice mishpatim, son derechos. Los derechos tienen que ver con el prójimo. O sea, Yahú está queriendo dar a entender que si yo trato a mi prójimo como me gustaría que a mí me trataran, entonces Yahú dice y él asegura que él guardará conmigo el pacto y la bondad que juró a mis padres. Es sencillo. Entonces el trato para asegurar el pacto que Yahú hizo con mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, va a tener que estar relacionado con la forma de cómo yo voy a tratar con los derechos de mi prójimo, los derechos que tiene mi prójimo. Ahora, ¿por qué Yahú hizo este tipo de pacto? ¿Por qué Yahú hizo el pacto eterno con nuestro padre Abraham? Porque el pacto que nosotros tenemos viene desde Abraham. Yahú le juró a Abraham que su descendencia iba a ser bendita perpetuamente. Hay un pacto eterno que Yahú hizo con nuestro padre Abraham. Y eso lo tenemos todo claro. Pero la pregunta es, ¿por qué Yahú hizo este tipo de pacto? ¿Sabe por qué? Mire qué cosa más interesante. Yahú no dice aquí porque para que guarde los mandamientos, o para que guarde los decretos, o para que guarde las fiestas, o para que guarde el Shabbat. O por cuanto guardaste el Shabbat, o por cuando guardaste la fiesta, o por cuanto circuncidaste a tu hijo, entonces yo te voy a guardar el pacto y voy a guardar contigo y voy a tener la bondad contigo. No, Yahú no dice eso. Yahú dice que porque nosotros guardamos el derecho, y cuando se habla del derecho, mishpatim, se está refiriendo a los derechos que hay entre usted y yo. El derecho suyo, que yo le dé el derecho suyo, que es el mismo que yo quiero que me den a mí. Mishpatim. Pero estoy redundante en esto porque quiero que usted capte el mensaje realmente de hoy. ¿Por qué Yahú hizo este tipo de pacto? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Abraham no guardó el derecho de su prójimo, o sea, el derecho de su hijo. Piense, por favor. ¿Por qué Yahú hizo este tipo de pacto? Porque nuestro padre Abraham, él no guardó el derecho que tenía Isaac de vivir. Abraham pudo haber escuchado, sí, Yahú me dijo que había que sacrificarte. ¿Y qué más? No, pues te tengo que matar. No. Abraham no replicó nada contra Yahú. O sea, en pocas palabras, esto quiere decir que el amor a Yahú que tenía Abraham estaba por encima del derecho que tenía él de decirle a Yahú que era su hijo, su único hijo, y que no fuera tan malvado de quitárselo. Pero no se queda solamente ahí con Abraham, porque también Isaac pudo haber dicho, bueno, a ti te lo dijo Yahú, pero a mí no me lo ha dicho. Pero hubo ahí una pelea ahí, donde me quedé sorprendido cuando yo estoy leyendo que Yahú está hablando de los derechos y no me está hablando de los mandamientos, de los derechos que tienen los demás. Porque Abraham no guardó el derecho de su prójimo, o sea, no guardó el derecho de Isaac por amor a Yahú. O sea, el amor estaba por encima de lo que él sentía. Hay que entender que así es como se debería de amar al prójimo entonces. Ahora, para entenderlo esto, surge siempre las preguntas, porque siempre en cada enseñanza usted sabe que yo hago 1000 preguntas, porque puede ser que sean las preguntas que usted también tenga. Y
¿De qué manera se puede amar al prójimo? ¿Cuál es la mitzvah? ¿Cuál es el mandamiento que Yahú escoge para que se ame al prójimo? Y hemos estado hablando durante todo este tiempo acerca de Yeshayahu, Isaías capítulo 58, versos del 6 al 7. Dice, no es más bien el ayuno que yo he escogido, o sea, no es más bien el sacrificio que yo he escogido, no es más bien que ustedes miren a ver cómo hacen mejor el chajarit. No, Yahú no está diciendo eso. Yahú está siendo categóricamente explícito, claro con nosotros y dice, el ayuno que yo escogí. Y lo dice, no es que aguantes hambre. El ayuno que yo escogí no es que des tu cuerpo a quemar, no. El ayuno que yo escogí, dice él, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Contra quién tenemos nosotros las ligaduras de impiedad? Contra nosotros mismos, contra el prójimo. Soltar las cargas de opresión. ¿Contra quién tenemos cargas de opresión? Contra el prójimo. Dejar ir a los quebrantados. ¿Contra quién es? Prójimo. Que rompas todo yugo. ¿Contra quién es? Prójimo. Que partas el pan con el hambriento. ¿Contra quién es? Prójimo. Que a los pobres y errantes albergues en casa. ¿De quién está hablando? Prójimo. Que cuando veas al desnudo lo cubras. ¿De quién está hablando? Prójimo. Que no te escondas de tu hermano. ¿De qué se está hablando? Del prójimo. O sea, está hablando del derecho que tiene el pobre, el hambriento, el descalzo, el desnudo. De él está hablando. Ese es el derecho que él tiene. Si usted tiene 2 capas, pues dele una al que no tiene. Le pregunto, ¿realmente las enseñanzas que estuvimos hablando acerca de cómo se celebra el Shabbat, lo estamos haciendo? ¿Estaremos celebrando el Shabbat correctamente? Yo creo que no hemos empezado a hacerlo. Que partas el pan con el hambriento. ¿Lo estamos haciendo? Seguimos metidos en nuestro mundo donde solamente nosotros importamos. Yo importo nada más. Egoístas. Ávaros. Fíjese que entiendo entonces en Yohanan Aleph, en primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice, si alguno dice, yo amo a mi Dios, yo amo a mi Elohim, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Porque creemos, y esto es idolatría, creemos que Yahú está allá arriba, y como Él está tan alto, Él no nos puede ver a nosotros, y hacemos todas las cosas a escondidas, y de verdad que lo hacemos. Porque Él está tan lejos, y yo soy tan poca cosa, que Yahú no me presta atención a mí en las cosas que yo hago, en las cosas que hacemos. Y cuando lo miramos así, tan lejos, no nos damos cuenta que Yahú está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está en usted Yahú, y cuando yo hago algo en contra suya, o usted hace algo en contra mío, ay, si alguno dice, yo amo a Elohim, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué Abraham tenía la necesidad de sacrificar a Isaac? ¿Por qué Abraham sacrificó a Isaac? ¿Sabe por qué? Porque era una orden divina. Era una orden divina. Todo el mundo aterriza ahí. O todos aterrizamos. Sencillamente era una orden divina. Y las órdenes divinas hay que respetarlas. Si Yahú dice rápate la cabeza, usted rápese la cabeza. Ahora, alguien diría por ahí que si Abraham sabía que no lo iba a sacrificar, no lo sé.
No hubiera llorado en todo el camino entonces. Pero esto me lleva a una pregunta más. Es una pregunta que me la hice para mí y yo se la quiero hacer a usted. ¿Por qué obedecemos las órdenes divinas? Escucha esto, porque la pregunta no termina ahí. ¿Por qué obedecemos las órdenes divinas? ¿Por instinto o por razonamiento? Quiero volver a hacer la pregunta y por favor piense un instante. ¿Por qué obedecemos las órdenes divinas? ¿Por instinto o por razonamiento? ¿Cuál cree usted que sea? Para dar esta respuesta, primero quiero que usted piense por un instante qué es entonces el instinto. ¿Qué es el instinto? Para que usted pueda tener clara la versión de por qué obedecemos a las órdenes divinas, si lo hacemos por instinto o por razonamiento. Mire lo que es el instinto. Instinto es impulso natural, interior e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Es un instinto. Yo he visto a los médicos, a los doctores, a los neonatólogos, que ellos prueban a los bebés recién nacidos para saber si el instinto de supervivencia está en ellos. ¿Cómo se activan? No saben, pero se activan. No tienen conocimiento, pero se activan. Hay un instinto en ellos de sobrevivencia que los hace actuar por instinto. ¿Quién les enseñó eso a ellos? ¿De dónde aprendieron ellos a ese instinto materno de pegarse al pecho de la mamá? ¿Quién les enseñó a ellos? Hay un instinto implícito divino en nosotros. Y luego, para captar bien el mensaje, tenemos que saber acerca del razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Dice que el razonamiento es el proceso intelectual. Miren, yo hablo bastante de este y es el que yo me apego bastante. Pero hoy vamos a aprender cosas bonitas. Razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. Entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Eso es razonamiento. Es una persona que hace procesos intelectuales lógicos y estos pensamientos lo llevan a argumentar por qué cree lo que cree. Las creencias en el mundo deberían de pasar por estos procesos, no solamente por el instinto. Mire, ¿es malo el instinto? No, para nada. Hoy descubrí que el instinto es buenísimo. Pero ya le voy a decir por qué. Toda la vida es evolutiva. Toda la vida son procesos. Todo es proceso. ¿Es importante el instinto? Sí. ¿Es importante el razonamiento? Sí. Y mire qué cosa más interesante. Cuando se habla del instinto, yo tengo eso que andan por ahí acerca del pensamiento o la mente reptil o la mente reptiliana. Que la mente reptiliana no razona, solo acciona. Solo es por instinto, actúa por instinto. Aparentemente, supuestamente, no reacciona. O sea, el instinto puede ser positivo y el instinto puede ser negativo. Cualquiera de los dos no son malos, son buenos. Porque gracias al instinto, ese es el comienzo para comenzar a razonar.
El instinto actúa, es divino porque nos movemos sin saber cómo ni por qué. Y ya sea para lo bueno o para lo malo. Y por ahí hay un verso que dice que Yahú hizo el destructor para destruir. Entonces, el instinto crea una emoción. El instinto sale precisamente por una emoción, mejor dicho. Ahora, para que usted logre entender de qué estoy hablando, vamos a hablar un poquito de este proceso que hace el instinto. A mí me interesa mucho que usted capte el mensaje, porque no quiero darle un mensaje evangelístico, emocional, que cuando usted sale del lugar sigue siendo la misma persona. Y quizás usted habló en lenguas. No estoy en contra del hablar en lenguas, no estoy en contra del que profetiza, no estoy en contra de nada de esto pentecostal, como dirían algunos. No estoy en contra de ello. Pero lamentablemente no tenemos una conversión genuina de adentro, porque todo es emocional. Entonces, cuando hablamos de lo emocional, estamos hablando de este proceso del instinto. Lo instinto lo instinto va pegado a esto emocional y no al razonamiento. ¿Cómo es el proceso del instinto? Bueno, comienza con un estímulo. Están cantando, la gente se va emocionando a través del estímulo de la música, de la adoración, de la alabanza, diría la gente, de la exaltación. Y a través de ese estímulo llega entonces la emoción. Lo primero comienza con un estímulo. La gente dice, ¿quiere recibir el Espíritu Santo? Dicen algunos pastores, ven, y vienen y lo tocan en la cabeza para que la gente reciba. Entonces hay un estímulo, ese estímulo crea una emoción y esa emoción va a traer una reacción. Eso es instinto. Cuando en un estadio meten un gol, un estadio de fútbol meten un gol, hay un instinto que hace inmediatamente a la gente vibrar, saltar, gritar. Eso se llama instinto. Ese es el proceso. Hay un estímulo, el estímulo trae una emoción y la emoción causa una reacción. Ahora, quiero hablarles también del proceso del razonamiento. Este es interesante. A mí me ha gustado siempre el razonamiento, pero también me he quedado como que muy parco ahí, porque hay algo más. Miren, cuando una persona quiere utilizar el razonamiento, razonar, para cualquier actividad que quiera emprender, ya sea, yo de hecho, le recomiendo a la gente que si va a empezar una creencia, una doctrina, hágalo con razonamiento. No lo haga a lo reptil, no lo haga al instinto. No lo haga así, hágalo con razonamiento. ¿Es malo el instinto? No, no es malo, pero el instinto nos puede perder. ¿Por qué? Porque el instinto comienza con el bebé, pero posiblemente usted y yo no estamos en el momento del bebé, aunque vamos para allá, ya le voy a explicar por qué. Vamos a hablar del proceso del razonamiento. Mire, cuando hablamos de razonamiento, lo primero que hay que hacer cuando una persona quiere comenzar una actividad religiosa, política, social, lo que sea, o una empresa, lo primero que tiene que hacer es pensar de manera ordenada, o sea, tener todo en ordenamiento, ordenar las ideas, ordenar el grupo, ordenar todo. Es lo primero que hay que hacer cuando usted va a empezar a razonar para algo, ordena las ideas. Lo segundo, analiza. Una persona que razona, piensa ordenadamente. Número 2, analiza. Número 3, compara. Número 4, sintetiza las cosas. Número 5, transfiere. Y número 6, construye un conocimiento. Ahora, yo me pregunto si cada persona que está escuchando este mensaje ha tenido la habilidad de razonar sus creencias, llámese cristiana, judía, sionista, toda. Si hay algo de lo que yo he aprendido con este grupo, es que no tenemos la verdad.
y tengo hambre de andarla buscando. Y sí, definitivamente razonamos mucho. Y el razonamiento es bueno. ¿Por qué? Porque cuando una persona comienza a razonar, lo primero que debe hacer es hacer un alto. Detenerse. Ordenar sus ideas. Analizar el tema. Compararlo con lo demás que tiene en su entorno. Sintetizarlo, ir al grano. Transferirlo. Y por último, construir un conocimiento. Construye un conocimiento esta persona. Ahora, cuando usted tiene claro esto, cuando usted tiene claro el razonamiento, entonces vamos a entender el tema del instinto. Y le digo el instinto porque yo no quiero desconectarme del instinto, no me quiero desconectar del razonamiento, porque los dos están conectados, ya sea para el bien o para el mal. El instinto es necesario en nuestra vida, ya sea para bien o para el mal. El razonamiento es necesario en nuestra vida. Los dos tienen que llevarnos a converger en algo, y usted y yo pueden estar conectados en lo siguiente. Nosotros tenemos un instinto natural con el que nacemos. ¿Los bebés razonan? ¿Un bebé que sale del vientre de la madre razona? No razona. ¿Pero tiene instinto? Sí. Tiene un instinto de supervivencia que es necesario en él para poder crecer y desarrollarse. Él aprende inmediatamente a mamar del pecho de su madre. Él inmediatamente empieza a aprender cosas que van dándose a través de los días de crecimiento. Va desarrollando, va viendo cosas, va tocando, va moviendo las manos, va haciendo cosas que en el vientre no podía hacer. ¿Quién le enseñó al bebé si el bebé no comía por su boca en el vientre de su madre? ¿Quién le enseñó a mamar del pecho de su madre? ¿Quién le enseñó? Esas cosas son instinto divino que Yahweh ha puesto en nosotros. Ahora, ese es un instinto natural. Llámele usted divino, es natural. Nadie le enseñó. O sea, hay cosas explícitas que Yahweh puso en un bebé. Esto es lo que el bebé necesita para crecer. Y el bebé habla, él tiene su idioma. El bebé habla, él tiene su idioma. A esto se le conoce un instinto natural. Ahora, cuando el bebé comienza a crecer, ya ese instinto natural se va convirtiendo en un instinto manipulador. El otro proceso, ¿quién le enseña a los bebés cuando están creciendo a manipular? Manipulan llorando. Hay tantas formas de cómo un bebé manipula. Ese instinto se vuelve manipulador. Ahora, como va él creciendo, ya esa manipulación no le funciona mucho, entonces comienza a razonar. Ese es el proceso, ya empieza a razonar. Una vez mi papá me dijo, me iba a castigar, y yo me le corrí. Y me dijo, bueno, la próxima vez, hoy te va a caer doble. De ahora en adelante, cada vez que te corras te va a caer doble. Mi papá tenía por costumbre darme 3 cintazos. Aquí decimos en Honduras 3 fajazos. Con el primero no tiene idea de lo que pasaba, ¿verdad? Pero yo sabía, aprendí a razonar, porque ese día me cayeron 6, o sea, me la dobló, y aprendí la lección. Entonces dije yo, a ver, razoná. Por instinto me voy a correr, pero por razonamiento sé que si me corro me va a caer 2 veces. Entonces aprendí matemáticas. Para que te peguen 6, mejor 3. Entonces no me corría. Llorando, pero no me corría porque sabía que me iba a ir doble. Entonces,
el bebé o el ser humano va de instinto natural y pasa a un instinto manipulador, pero ese instinto manipulador comienza a razonar. Hay personas, no todos razonan, déjeme decirle, no todos razonan, pero hay algunos que aprendemos, hay cosas en las que yo razono y otras cosas que no. Sigo con mi instinto animal. Sigo con ese instinto. Hay cosas que son instinto reptil y no por los reptilianos. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Estoy hablando con ese instinto. Y después de este razonamiento comenzó el proceso de reconstrucción del conocimiento. Y eso es lo que hacemos en este lugar. Hay muchas, mire, las religiones todas, incluyéndonos a nosotros, somos de instinto reptil. Es a la cañona como nosotros creemos. Es como cada quien cree. Mire, usted se imagina, a mí el Espíritu Santo me dijo, a los adventistas el Espíritu Santo les dijo, a los pentecostales el Espíritu Santo les dijo, a los bautistas el Espíritu Santo les dijo, a los mesiánicos la Ruach HaKodesh les dijo, a los testigos de Jehová el Espíritu Santo les habló, a los mormones el Espíritu Santo, oiga, y cuando se vienen a reunir todos ellos, es un mejengue-tengue que se tienen ahí, y a todos les reveló el Espíritu Santo. ¿Por qué sucede esto? Otra vez, porque no es razonamiento, es instinto. La mayoría de las religiones no fueron creadas por razonamiento, fueron creadas por instinto. No razonan, no buscan, no indagan, no analizan, no hacen eso. Así me lo dijo Juan, así lo enseñó el pastor, así lo enseñó el cura. La gente no está razonando. Ahora, lo más interesante de esto es que después que hay una reconstrucción del conocimiento, después que usted comienza a razonar, a analizar, llega un momento donde usted dice, esto me está gustando, pero escúcheme esto porque esto es importante, lo que le voy a enseñar. La gente dice, esto está interesante. Entonces lo que hace falta es lograr llegar a desarrollar el instinto con conciencia. Miren, yo hablo mucho del razonamiento y usted lo sabe aquí. Pero me he dado cuenta que el razonamiento me sigue teniendo esclavo y no me hace ser libre. Porque enseño las cosas así están escritas y le enseño el hebreo y esto es así. Pero hacemos las cosas como robots. Yo les he enseñado a ustedes con razonamiento por qué guardamos el Shabbat de la manera que lo guardamos. ¿Por qué estamos haciendo cambios del Shabbat? ¿Por qué la fiesta la celebramos? Y damos un porqué razonable, un porqué de análisis, un porqué hemos buscado, hemos indagado, hemos visto científicamente, escrituralmente, el hebreo, el arameo, el griego, etcétera, etcétera, etcétera. Y le doy una exégesis, como dicen algunos ahí, del conocimiento. El problema es que sigo atado, sigo desconectado del mundo espiritual. Porque creemos a veces que las emociones, a esas emociones que realmente son instinto, le llamamos a veces espiritualidad y eso no es espiritualidad. Hace unos días atrás, estaba hablando con una persona cristiana y me decía que todo estaba muy bien, pero que a mí me hacía falta el Espíritu. Que a mí me faltaba la revelación del Espíritu. Y le decía yo, pero ¿qué es lo que me hace falta? Bueno, tienes que hablar en lenguas, me decía. Y empezó a decirme todo lo que tiene que ver con las emociones. Porque cuando una persona habla en lengua, aunque es espiritual, no deja de ser emocional. Porque son las emociones que se están conectando. Y le digo yo, pues fíjate que yo creo que tenemos mal el concepto de la espiritualidad, porque para mí una persona espiritual
es la que tiene el fruto del amor, es la que tiene el fruto del gozo, es la que tiene de la paz, del shalom, de la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Una persona que tiene eso, esa persona para mí es espiritual. Pero hablar en lenguas, no. O sea, todos en la tierra estamos peleando por llegar a ese nivel de conciencia espiritual. Ahora, lo bueno de esto es que este instinto con conciencia lo va a conectar a usted al instinto natural. El instinto natural es el del bebé. El bebé hace cosas, no sabe por qué, ni cómo, ni las estudió, ni razonó, ni fue a una universidad, ni fue a un instituto bíblico, ni fue a una yeshiva, no fue a ningún lado, pero él actúa naturalmente. Esta es la parte importante. El razonamiento me hace tener el conocimiento y la conciencia, pero no me hace desarrollar ese instinto natural que el bebé tiene cuando nace. Entonces, lo que usted y yo debemos de comenzar a conectar no solamente es el razonamiento, sino hacer que ese razonamiento haga una conexión con el instinto natural. Y cuando pase esa conexión con el instinto natural, vamos a entender lo siguiente. Yohanan capítulo 3, verso del 1 al 5. Había un hombre de los perushim, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los Yehudim, entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim, si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, el viejo llegó a razonar. ¿Estamos de acuerdo? El viejo llegó a razonar. Pero le está diciendo él: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Ahora, cuando se habla del agua, se habla de la Torah, y al hablar de la Torah estamos hablando del conocimiento. Estamos hablando del razonamiento. Estamos hablando de la verdad. Pero muchos sabemos la verdad, pero todavía no la hemos conectado con el Espíritu, porque conectarla con el Espíritu es llegar a hacer las cosas instintivamente. Respondió Yeshua: de cierto te digo, el que no nazca del agua, del razonamiento, de la Torah, de la verdad, porque eso representa el agua, la Torah, y usted lo sabe, dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces, esto significa que nacer de nuevo es desarrollar el instinto de un bebé, pero con conocimiento y conciencia. Nacer de nuevo es desarrollar el instinto de un bebé, pero ya esta vez con conocimiento y conciencia. Pero para que usted llegue a tener conocimiento y conciencia, tiene que pasar por procesos como un bebé. Un bebé tiene su instinto natural divino. Hace cosas que nadie le enseñó. Pero ese conocimiento, ese instinto divino en él se va transformando a través de la manipulación. ¿Es bueno manipular? Sí. Porque a través de la manipulación luego viene el razonamiento. O sea, es un proceso perfecto que nadie quiere pasar sufrimientos, nadie quiere pasar el dolor. Pero el sufrimiento es un don divino, es un don de Yahú que nos abre la conciencia para poder desarrollar el instinto divino de él. Nacer de nuevo es desarrollar
el instinto de un bebé, pero con conocimiento y conciencia. Con conocimiento y conciencia. Volvamos entonces a la paracha, para que sepa por qué estamos hablando de Ekev. Y será porque han escuchado estos derechos. En hebreo, por favor, escuche. La palabra que usa ahí en hebreo es mishpatim. Mishpatim se refiere a los derechos que tiene usted y que tengo yo. Derechos entre la humanidad, los derechos suyos. Los suyos comienzan donde terminan los míos. Los míos comienzan donde terminan los suyos. Es ese respeto que debe de haber del derecho. El derecho a equivocarme y el derecho a que usted se equivoque. El derecho a que yo sienta como quisiera que me trataran, así yo debería de tratarlo a usted. Así que si usted trata a un pecador igual que usted, muy mal, créame que lo mismo, para que Yahú sea justo, va a hacer con su vida. De la manera como yo trato, así me tratará Yahú. Así aprenderé en el camino. Y no se preocupe, puede que pase una semana, 2 semanas, un mes, 4 años, 15 años, 30 años. Pero la lección siempre la vamos a llevar. Hasta que aprendamos a entender el derecho. Y será porque han escuchado estos derechos. No dice estos mandamientos ni estos decretos, no, dice derechos, mishpatim. Y guardado y puesto por obra, Yahú Eloheja guardará contigo el pacto y la bondad que juró a sus padres. Entonces, ¿qué es lo que Yahú demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Yahú demanda de usted y de mí? En Oseas capítulo 6, verso 6 dice, porque bondad quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Oseas está claro que Yahú está demandando bondad de nosotros. Usted quiere que el derecho suyo tenga validez con la bondad de Yahú, es fácil. Aprendamos entonces a guardar el derecho aún de las equivocaciones que tiene el prójimo. Porque el derecho no es algo que yo me lo gané. El derecho es algo que Yahú me dio por misericordia y por bondad hacia mi vida. Ninguno de nosotros tiene derecho a, pero Yahú, Él lo estableció. Y mire, en Eijá, en Lamentaciones, ya estoy terminando, Lamentaciones, Eijá, capítulo 3, versos 22 y 23, dice, por la bondad de Yahú, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Yahú dice que si aprendemos usted y yo a guardar el derecho de los demás, Yahú dice que Él va a guardar el pacto que hizo con nuestros padres Abraham e Isaac y Jacob, y la bondad estará sobre usted y sobre mí todos los días de mi vida. Yahú no me está pidiendo sacrificios. Yahú no me está pidiendo derramamiento de sangre ni de hombre ni de animales. Yahú me dice que para que el pacto que hizo con mi padre Abraham esté sobre mi vida y la bondad de Él, piense por favor qué será la bondad de Él sobre mi vida, lo único que tenemos que hacer es ver a Yahú, no allá arriba, porque eso es idolatría, es ver a Yahú en todo nuestro entorno, es ver a Yahú en el prójimo, es ver a Yahú en la creación, es ver a Yahú en la flora y en la fauna, es ver a Yahú en los ríos, en los mares, en los bosques. Ahí, cuando miremos a ese Yahú ahí, entonces el pacto que juró con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y la bondad estará sobre nuestra vida desde ahora y para siempre, porque por la bondad de Yahú no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande
es su fidelidad. Que Jesús los bendiga y que Jesús los guarde. Que Jesús haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Jesús se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahu veishmereja, Yaer Yahu parveleja bijuneja, Isa Yahu pavneleja beasem leja, Shalom.